Hola amigos y amigas de Facebook, de YouTube, todas aquellas personas que vais a ver este curso. Bienvenidos al curso de psicoanálisis online gratuito, compendio de psicoanálisis, a la clase cuarta del curso, las cualidades psíquicas. Bienvenidos, vamos a dejar un minutillo que falta para la hora para que todos vosotros podáis ir conectándoos a la clase de hoy. Buenos días y bienvenidos. Vamos a compartir también desde aquí para que todos nuestros amigos puedan estar informados acerca de la clase. Hola Lucía, buenos días y abrazos para Bolivia. Bienvenida. Buenos días a todos. Vamos incorporándonos al curso. Marina Alejandra. Buen día desde Buenos Aires. Abrazos a Buenos Aires, Marina. Buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos compartiendo en otras páginas. Buenos días, Manuel Díaz. Bienvenido. Buenos días, Carlos Latorre. Saludos a Barcelona. Bienvenidos a la clase cuarta del curso Compendio de Psicoanálisis. Buenos días, Jeremy. Buenos días, Dulce María. Abrazos a Suecia también. A todos. Estamos unidos en el psicoanálisis. Internacionalmente, un alma múltiple. Bienvenidos. Hola, Karina Pereira. ¿No se escucha? Buen día. No se escucha, dice Karina. ¿Los demás escucháis? Sí. Internacionalmente. Sí se escucha, Karina. Por lo menos en mi ordenador se escucha. Comprueba, Karina, comprueba tu audio. Hola, King Ganay. A ver, vamos a mandarle aquí un mensajito a Karina. Hola, Karina. Comprueba tu audio. ¿Vosotros escucháis bien el resto? Bien. Hola, María González. Buenos días. Dulce María agradece. Gracias a ti, Dulce. Jeremy dice que sí que se escucha. Marina. Wolfgang Cárdenas. Buenos días. Dulce María dice que sí que se escucha. Carlos también. Confirman que se escucha. Muy bien. Vamos a compartir aquí con los escritores mundiales. Se escucha muy bien. Vale, perfecto. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a ir comenzando, ya estamos en hora. Vamos a ir comenzando la clase de hoy. Bienvenidos a todos, ya me conocéis. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y os hablo desde Alcalá de Henares, Madrid, España. Y este curso que estamos realizando es un curso de psicoanálisis online gratuito porque nuestro deseo es llegar a todo el mundo posible. Así que os agradezco que compartáis en vuestros muros, que compartáis con vuestros amigos, con todas aquellas personas que pensáis interesante que conozcan del psicoanálisis. El psicoanálisis, sabéis que cuando uno empieza a beneficiarse de él, indirectamente se benefician también muchas personas con las que estamos relacionados. No seamos egoístas, compartamos, porque a medida que vamos transformando nuestras redes sociales, nuestros contactos sociales, primero nos enriquecemos nosotros y también vamos cambiando nuestro mundo poquito a poco para que ese mundo sea otro mundo, al menos el nuestro, el personal. Y bueno, y si cada uno de nosotros va transformando su pequeño mundo, quizá podamos ir haciendo un mundo más amplio, ampliando nuestro mundo también para otras personas que sabemos que se pueden beneficiar también de él. Bueno, hoy en día la salud psíquica adolece muchísimo. Todos sabéis que están incrementándose en un gran porcentaje los trastornos psicológicos, los problemas psicológicos, y que los estados no se ocupan del cuidado de la salud mental de la población. Ahí estamos nosotros, ahí está el Grupo Cero,
bueno, pues haciendo desde hace más de 40 años todo lo que podemos para hacer llegar el psicoanálisis, para cuidar la salud mental de todo el mundo que lo desee. Entonces, ese es el motivo de este curso gratuito que podéis seguir en directo a través de Facebook y que también muchos de vosotros estáis siguiendo en diferido a través del canal de YouTube de Virginia Valdominos, donde podéis encontrar no solamente las clases anteriores de este curso, sino también muchos otros cursos y conferencias que pueden ser de vuestro interés y que podéis encontrar en las listas de reproducción. Bueno, la clase cuarta del curso, que es la que vamos a dar hoy, se titula Las cualidades psíquicas. Bueno, en las clases anteriores hemos hablado acerca del esquema del aparato psíquico, ¿no? La estructura del aparato psíquico, la topología, ¿no? Como el mapa del aparato psíquico, cuáles son las diferentes regiones, los diferentes sistemas que lo componen. Y también hemos hablado de la energía, de la fuerza que actúa en el aparato psíquico, de la fuerza pulsional, porque somos un cuerpo pulsional, somos seres pulsionales, ¿no? No es un cuerpo biológico solo o un cuerpo electromagnético, sino que todo eso está sobredeterminado por el cuerpo pulsional que es nuestro psiquismo. Entonces hemos observado cómo esas energías, especialmente el eros, la pulsión de vida, la libido, ¿no? Se organizan integrando una función fisiológica que va a servir a la conservación de la especie, enfocada a la reproducción, ¿no? Bueno, entonces aquel aparato y aquellas energías van a ser el fundamento de lo que nosotros llamamos la vida psíquica, nuestra vida anímica. Y entonces ahora en esta clase nos vamos a ocupar de cuanto es únicamente característico de ese psiquismo, de esa vida anímica que nos caracteriza a los seres humanos y que desde muchas disciplinas podríamos decir que está en gran parte negada esa vida psíquica, en toda su complejidad, en toda su completud, y que se centran en lo que todos conocemos, porque todo el mundo conoce lo que es la conciencia y los fenómenos de la conciencia, excluyendo todo lo demás, ¿vale? Bueno, la conciencia es un hecho refractario, un hecho que todo el mundo conoce porque todos tenemos acceso a los fenómenos de nuestra conciencia. Pero el psicoanálisis no solamente se queda en los fenómenos de la conciencia, sino que va más allá. Quiere aspira a producir el inconsciente de la persona en análisis, que siguiendo, ¿no?, esa cadena que parte de la conciencia, pero para llegar hasta las causas inconscientes de esos fenómenos de la conciencia. Muchas personas, muchos psicólogos también, se conforman con aceptar que la conciencia es lo único psíquico, ¿no? Y claro, en tal caso, esos psicólogos que se centran solamente en los fenómenos de la conciencia, pues ellos se limitan, ¿no?, en su actividad, en su tarea, a discernir esa fenomenología psíquica, ¿no?, que serían las percepciones, que serían los sentimientos, que serían los procesos cognitivos y que serían los actos voluntarios. Todo eso es que partiría de la conciencia. Entonces, la psicología que no integra las cuestiones del inconsciente se centran o se conforman solamente con esa fenomenología psíquica. Buenos días, Mariana, bienvenida. Claro, pero se acepta, ahora sí, muy bien, Karina, estupendo. Se acepta generalmente que estos procesos conscientes no forman series cerradas y completas en sí mismas. Entonces, ellos confirman, ¿no?, admiten que existen procesos físicos, procesos somáticos que son concomitantes a lo psíquico, siendo evidente que forman series más completas que las psíquicas. Pues solo algunas, pero no todas, tienen procesos paralelos conscientes. Nada más natural, entonces, que poner el acento en psicología sobre esos procesos somáticos, reconocerlos. Y ahí viene el psicoanálisis, porque va a reconocer que en esos procesos somáticos está lo puramente psíquico, ¿vale?
El psicoanálisis trata de establecer otra categoría para los procesos conscientes. Pero a esto se resisten la mayor parte de los filósofos y muchas personas que no lo son, que no son filósofos, porque declaran que la noción de lo psíquico o que la existencia del inconsciente, dice la filosofía, o parte de la filosofía, gran parte, que es contradictoria entre sí, ¿no? Que no llegan a ver la existencia de los procesos psíquicos e inconscientes. Entonces es donde el psicoanálisis se ve obligado a establecer lo que sería buenos días Eugenio, una segunda hipótesis fundamental, y es que postula que lo esencialmente psíquico son esos supuestos procesos concomitantes somáticos, ¿vale? Es decir, que lo psíquico no solamente que lo psíquico toca todo, también lo somático, también lo orgánico, es una continuación de lo psíquico. Y entonces, al hacerlo así, el psicoanálisis entonces empieza a hacer una abstracción de las cualidades de conciencia, ¿vale? Bueno, al hacerlo así, el psicoanálisis ha encontrado que hay otros teóricos, como por ejemplo Theodor Lipps, que dicen lo mismo con otras palabras, ¿no? Por lo demás, la insuficiente concepción acerca de lo psíquico ha dado lugar a que hicieran cada vez más perentoria la incorporación de algún concepto de lo inconsciente en el pensamiento psicológico, aunque ha sido planteado de manera tan vaga e imprecisa que no ha tenido demasiada influencia, ¿vale? Entonces, el psicoanálisis se plantea que hay que hacer una abstracción conceptual para hablar de las diferentes cualidades psíquicas y tener en cuenta que lo psíquico va más allá de la conciencia y que también afecta a esos procesos somáticos. David Hernández dice: ¿yo cómo podría vivir en el presente si también vivo en el pasado? Psicoanalizándote, David. Psicoanalizándote para poder conocer cómo ese pasado determina tu presente, mejor dicho. Porque en el inconsciente no hay tiempo. En el inconsciente conviven permanentemente esos contenidos del pasado, del presente y las aspiraciones del futuro. Entonces uno puede estar viviendo en el presente de acuerdo con estructuras psíquicas generadas, producidas de una manera muy fuerte en nuestro pasado. El psicoanálisis te ayuda a conocerlo y a poder transformarlo. Bueno, entonces podría parecerse, por esto que hemos dicho, que ese conflicto que existe entre el psicoanálisis y la filosofía, que también sería otra filosofía si incorpora el concepto de inconsciente, hay que decir, bueno, que se refiere a una cuestión simplemente terminológica o de definiciones, ¿no? Es decir, que cuando la filosofía habla de lo psíquico se refiere a una cosa y que cuando el psicoanálisis habla de lo psíquico se refiere a otra serie de cuestiones. En realidad, sin embargo, es fundamental la diferencia que hace el psicoanálisis con respecto a la psicología, ¿no? Para la psicología sería guiada por la psicología racionalista o la filosofía racionalista guiada por el cogito cartesiano, pienso, luego existo. El psicoanálisis viene a subvertirla porque nos dice pienso donde no soy, pienso en el inconsciente. La psicología de la conciencia no logra más que quedarse, hemos dicho, en esas series fenoménicas, en esos productos de conciencia, en los efectos de la conciencia, que son series psicológicas incompletas, ¿no? Se queda en un nivel primario de esas series psicológicas sin poder llegar a esos otros sectores subordinados que la psicología del inconsciente, que el psicoanálisis sí tiene en cuenta y que ha permitido entonces superar esas primeras series fenomenológicas y llegar hasta la causa psíquica e inconsciente de los fenómenos de la conciencia. Entonces, podemos desde este punto de vista considerar el psicoanálisis en la abstracción que va a hacer de los conceptos para poder estudiar esa estructura inconsciente que determina nuestra personalidad y nuestra vida psíquica,
lo vamos a considerar el psicoanálisis como otra ciencia natural más, como cualquier otra. Va a llegar a esos niveles de abstracción que puede tener la física, puede tener la matemática, puede tener, bueno, pues otras de las ciencias naturales, ¿no? Que se centran en la explicación del humano, de todo lo que toca al humano. David dice, lo que pasa es que he perdido a mis padres muy pronto. Muy bien, David. Entonces es el mejor momento para comenzar. Es el mejor momento para comenzar tu psicoanálisis. Podemos conversar para que eso sea posible, para hacerlo realidad. ¿Vale? Te puedes construir otro padre, ¿no? Unos padres que te acompañen. Bueno, perdón, pero esto ya forma parte de tu psicoanálisis, entonces animarte a que comiences. Bueno, los procesos de que se ocupa el psicoanálisis, entonces van a ser procesos... Ya. Bueno, obviamente eso te sigue afectando hoy en día, entonces mejor hablar sobre ello. Decíamos, los procesos de los que se va a ocupar el psicoanálisis no son procesos que se vean directamente, ¿no? Sino que tienen que ser producidos, han sido producidos teóricamente, pero como hacen otras ciencias, como hace la química, como hace la física, trabaja con conceptos, trabaja con formulaciones abstractas, no son cosas que se vean directamente, ¿no? Son cosas que ha tenido que formularse teóricamente, conceptualmente, para luego ir a la realidad con esas herramientas conceptuales y poder ver en la realidad, poder analizar esos fenómenos químicos o esos fenómenos físicos de la realidad. El psicoanálisis exactamente los mismos, establece las leyes, los conceptos, las leyes, las formulaciones de cómo funcionan esos procesos de los que nos vamos a ocupar. Esos procesos psíquicos que son los que nos interesan, no los fenómenos que producen a nivel de conciencia, sino las causas psíquicas, los fenómenos psíquicos. La famosa caja negra que decía Skinner, ¿no? De la psicología conductual o cognitiva, que es una caja negra porque ellos no pueden entrar a ver lo que pasa en ella, pero el psicoanálisis sí, ha hecho las formulaciones, ha llegado a las leyes que permiten explicar esos procesos psíquicos. Entonces, es posible seguir en tramos largos y continuados las interrelaciones, las interdependencias de estos conceptos, de estas leyes, permitiendo alcanzar lo que consideramos una comprensión, la comprensión de esos fenómenos psíquicos, entendiéndolos como fenómenos naturales. Al hacerlo así, entonces podemos establecer nuevas hipótesis, crear nuevos conceptos que no deben ser menospreciados como testimonio de nuestra ignorancia, sino valorarlos como conquistas de la ciencia. La ciencia ha conquistado ese nuevo espacio del saber humano, ¿no? El psicoanálisis lo ha conquistado. ¿Vale? Ha hecho construcciones intelectuales auxiliares semejantes a las que han conseguido realizar otras ciencias naturales que tienen mucho más años, mucho más recorrido que el psicoanálisis. La matemática, 2000 años, ¿no? La física, mucho más reciente, la física moderna de 1700, pero que tienen un mayor recorrido puesto que el psicoanálisis nace en 1900. Vale, estamos en clase, dice María, le dice a David, porque esas cuestiones se tratan en el psicoanálisis personal. David, necesitas una hora, un espacio, un tiempo para hablar de esas cosas. Entonces, te propongo que me escribas a mi mail, ¿vale? info@virginiavaldominos.com y vamos a buscar un horario para ti, para que puedas hablar de esas cosas. Un tiempo, un espacio, ¿vale? Para que online te puedas psicoanalizar, pactamos unos honorarios y entonces puedas hablar de eso. Pero esto es para todos, ¿no? Estamos en el tiempo de la clase, una clase es para ver las cuestiones teóricas del psicoanálisis, para que nos vayamos aproximando a ese
saber, a ese conocimiento del aparato psíquico, pero después cada uno de ustedes puede tener un espacio para hablar de sus cosas personales, es decir, para psicoanalizarse, para aplicar todas estas cosas que vemos en teoría, ¿no? La ciencia del psicoanálisis, aplicarla después a cada uno, porque después cada uno tiene que construir el psicoanálisis en uno. Freud nos lo trajo y lo construyó para todos, esa herramienta, ¿no? Esa herramienta teórica, científica, pero después cada uno, utilizando esa herramienta, ese instrumento, va a producir su propio inconsciente, ¿vale? Su deseo, su historia de deseos. Entonces es importante que tengáis cada uno de vosotros vuestra sesión de psicoanálisis, ¿vale? Bueno. Entonces, esos conceptos básicos de esta nueva ciencia, que es el psicoanálisis, sus principios, que hemos ido hablando de ellos, la pulsión, la energía psíquica o nerviosa, ¿no? Energía del aparato psíquico. Entonces, claro, cuando una ciencia cuando comenzó, son todo conceptos indeterminados, ¿no? Bueno, son conceptos indeterminados, pero como los conceptos de otras ciencias, de la física, de la química, como decíamos. Por ejemplo, los conceptos de fuerza, de masa, de gravitación, ¿no? Son conceptos científicos con los que después trabajamos. Lo bueno, lo maravilloso del psicoanálisis es que es una ciencia para trabajar nuestra vida psíquica, nuestra vida mental, nuestra alma, ¿no? Es una ciencia al servicio del pueblo, al servicio de las personas, al servicio de los seres humanos. Es una maravilla el psicoanálisis, si lo pensáis bien. Es una maravilla lo que hizo Freud, lo que nos entregó, ¿no? Porque hasta este momento no disponíamos de una herramienta para poder trabajarnos nosotros como seres humanos que somos. Nuestra alma, nuestra humanidad, producir un alma, crear en nosotros ese cuerpo hecho de palabras. Es maravilloso el psicoanálisis, lo que nos ha ofrecido, lo que nos ofrece, ¿no? Porque está a disposición de todo aquel que lo quiera utilizar, que quiera cuidar su salud psíquica, su salud mental. Toda ciencia reposa en observaciones, en experiencias. Claro, ¿cuál es la cualidad fundamental además del psicoanálisis? Que toda ciencia, para que toda ciencia se desarrolle, hay un científico, ¿no? Que observa, que experimenta, y que observa y que experimenta a través de su aparato psíquico. Claro, pero nuestra ciencia, el psicoanálisis, tiene por objeto precisamente ese aparato psíquico, que está intermediando en todas nuestras observaciones, en todas nuestras experiencias y también en las de los investigadores de otras ciencias. En efecto, realizamos nuestras observaciones a través de ese aparato perceptivo y precisamente con ayuda de las lagunas en lo psíquico, ¿qué hacemos? Rellenamos aquellas lagunas perceptuales, aquellas cosas que no podemos percibir. ¿Qué hacemos? Las rellenamos, hacemos inferencias, las traducimos al material consciente y entonces ahí cada aparato como que va inventando, ¿no? Para completar esa falta de información que tiene, ahí cada uno pone de su cosecha. Bueno, pero el psicoanálisis ha conseguido establecer una serie complementaria para lo inconsciente que se refiere precisamente a lo psíquico inconsciente. Ha logrado construir, teóricamente, llenar esos vacíos, ese desconocimiento que había acerca de lo psíquico. El psicoanálisis ha conseguido construir la estructura teórica y conceptual que permite rellenar, que permite, que nos ha dado el conocimiento que faltaba ahí, ¿vale? La estructura teórica, la estructura científica y conceptual del psicoanálisis ha permitido poner luz a esa oscuridad que había con respecto de lo psíquico, ¿vale? Y con esos mismos instrumentos teóricos es con los que trabajamos cuando llega el paciente fulano de tal y se tumba en el diván, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo calcula y mide el psicoanálisis? Bueno, el objetivo del psicoanálisis no es calcular y medir, su objetivo es transformar. El psicoanálisis lo que produce es transformación.
Después hay otras ciencias que calculan y miden. Ahora la medicina, por ejemplo, con nuevos métodos, están midiendo los efectos del psicoanálisis, ¿no? Va una persona a ver al médico y lleva pues toda su sintomatología orgánica, por ejemplo, ¿no? Su enfermedad orgánica, y le miden, ¿no? Esa persona entra en un proceso psicoanalítico, generalmente también junto con algunas actuaciones médicas, y entonces empieza a transformarse, porque el psicoanálisis lo que hace es transforma a la persona, ¿no? Produce autoconocimiento y autotransformación. Y entonces después lo que hacen los médicos es volver a medir en los mismos parámetros a esa persona. Y ahí se ve la diferencia. Se ve lo que ha producido el psicoanálisis, no solamente a nivel psíquico, sino a nivel biológico. Porque dicen nuestros médicos, los médicos del Grupo Cero, entre los que se encuentra la doctora Alejandra Menasa, que cuando una persona llega, por ejemplo, a la medicina, ya con muchas alteraciones, con alteraciones orgánicas, biológicas, generalmente son personas que ya están muy desestructuradas psíquicamente, que por eso se enferman del cuerpo, hay una negación de lo psíquico, ¿no? Entonces son personas que necesitan de un tratamiento psíquico a la par que un tratamiento orgánico. Y bueno, y ahí después cuando se hacen las mediciones vemos la diferencia, pero el psicoanálisis no se ocupa de medir, no le interesa. El psicoanálisis ya sabe que es efectivo, produce transformaciones en los seres humanos, en los sujetos psíquicos. Después hay otras ciencias como la medicina que sí que están muy interesadas en medir, que se están ocupando de medir esa efectividad del psicoanálisis, ¿no? O en la empresa, ¿no? Una persona antes y después de psicoanalizarse, sus rendimientos en su puesto de trabajo son totalmente diferentes, ¿no? Lo que produce en el mundo es totalmente diferente, pero al psicoanálisis, insisto, no le interesa medir y le interesa transformar. Hola Silvia, buenos días desde Argentina. En cualquier caso, todas las personas que se psicoanalizan pueden hablar de su experiencia, ¿no? De cómo eran antes y después de un proceso psicoanalítico, las transformaciones que ha producido en su vida. Si le interesa medir, si a alguien le interesa medir, puede encontrar fórmulas de hacer esas mediciones. Pero insisto, el psicoanálisis lo que produce es transformar, ni siquiera le interesa curar. La curación es un proceso secundario, digamos, un beneficio extraordinario del psicoanálisis. Porque el psicoanálisis lo que le interesa es transformar ese psiquismo, ¿no? Que se va a producir esa transformación en el proceso psicoanalítico. Miriam dice, ¿existen nuevas técnicas terapéuticas desde el psicoanálisis para que sea más breve la transformación del paciente? El psicoanálisis tampoco le interesa ser breve, ¿no? Hay personas que vienen a su psicoanálisis y en 4 sesiones resuelven lo que venían a resolver. Y hay personas que después de resolver siguen psicoanalizándose porque entienden el potencial de la herramienta psicoanalítica para su vida. Es decir, que no solamente es para una cuestión puntual, sino que les va a ser beneficioso para toda su vida en general. Pero es cada uno en función de lo que quiere resolver cada uno. Ahora bien, si vienes una persona que lleva 30 años enfermo, no le puede, y que ha pasado por 20 médicos para curar su enfermedad y no lo ha conseguido, no puede llegar al psicoanálisis y pedir que en 3 meses se resuelva su problemática. Una cosa que lleva tantos años trabajando de una manera para enfermarse. Ahora va a haber que hacer un trabajo para reestructurarse, para transformarse, y en ese proceso de transformación va a ir obteniendo otros resultados. Pero a veces se es muy exigente con el psicoanálisis, ¿no? Se le pide al psicoanálisis milagros y no, es un trabajo que hay que realizar. Entonces, en función, por supuesto, del grado de gravedad de la persona, del tiempo que lleve con su propio mal, digamos, pues entonces va a ser mayor, va a requerir más o menos duración del tratamiento. Pero insisto en que depende de lo que cada uno quiera resolver. Hay cuestiones que en una sola sesión era una conversación lo que se requería para elaborarla o para poder dar el siguiente paso. Entonces también en función de los objetivos que se plantee el paciente, se plantee el psicoanalizando, ¿no? Pero no hay que ser tan exigente tampoco con el psicoanálisis, ¿no? Que a veces
Sí, y por supuesto también decir que es que depende también mucho de la persona y de si quiere o no quiere, ¿no? No es como otros tratamientos que te obligan y te lo tomas y ya está, ¿no? El psicoanálisis no. Requiere de la participación de la persona y además nos vamos a encontrar muchas resistencias a lo largo de ese trabajo y de ese esfuerzo psicoanalítico, resistencias a cambiar. Porque cambiar también implica reconocer que has estado equivocado antes muchos años en tu manera de pensar, en tu manera de interpretar las cosas, en tu manera de amar o en tu manera... Entonces, siempre uno encuentra el narcisismo personal y otras resistencias que se van a oponer a esa transformación. David dice... Sí, pero muchos psiquiatras, en lugar de hablar con los pacientes directamente, te mandan muchos medicamentos. Claro, bueno, luego está esa cuestión, ¿no? Está la cuestión del poder de los laboratorios farmacéuticos que llegan a las consultas de los psiquiatras, de muchos médicos, que hacen que esos profesionales recomienden fármacos cuando sabemos que los fármacos no curan los problemas psicológicos. En muchos casos incluso los agravan. ¿De acuerdo? La psique tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el lenguaje, con la posición que cada uno toma en el lenguaje, en la vida social, en el mundo. Entonces, eso solamente se puede transformar con un proceso psicoanalítico. Es decir, hay que hablar. Hablar es la técnica, es una parte necesaria para que el psicoanalista te pueda escuchar y pueda interpretar qué cosas están raras en tu mente, ¿no? ¿Qué procesos están dando, procesos patológicos están dando y que te llevan a esa situación en la que estás? Pero hablar es necesario, sin hablar no se puede. Y hablar es hablar con un profesional, tampoco hablar por la calle con los amigos, eso no te va a curar, ¿no? Te diviertes, pero no es un proceso psicoanalítico, ¿no? Claro, nosotros... No utilizamos medicamentos. Los medicamentos no sirven para curar, para transformar a las personas. No transforman, más bien te sedan, te dejan en la misma situación, te dejan silencioso, que no molestes. Pero no, el psicoanálisis prefiere hablar, que molestia, ¿no? Que hablar no tampoco es una molestia, ¿no? Sino que hay que hablar, señoras y señores, que la represión no va más. Que la represión produce síntomas y hay que hablar en un espacio y un lugar para hablar, como decíamos. No se trata de hablar en cualquier situación, es tener tu tiempo para ti, para hablar, para psicoanalizarte. Jeremy, pero hay pacientes con traumas que deben hacer psicoanálisis de forma permanente. Claro, sí. Y sin traumas, quiero decir, por ejemplo, los psicoanalistas nos tenemos que psicoanalizar siempre, de por vida. Por lo menos para los psicoanalistas del grupo cero, eso es un mandato, es una obligación para poder estar bien. Y además 5 sesiones semanales. Es decir, eso es un requerimiento para nuestra salud psíquica, para poder atenderos a vosotros desde la salud, no desde otros lugares, no personalmente, ¿no? Sino desde la posición de psicoanalista y con salud psíquica. Si no, ¿cómo se va a producir salud? Todo el mundo tiene que estar en análisis. Todo el mundo lo necesita. Miguel Iriarte, buenos días. ¿La búsqueda de la curación interna puede durar años? Sí. No a curación, los síntomas desaparecen relativamente rápido con el psicoanálisis, pero la transformación verdadera del sujeto, cambiar su posición edípica, cambiar su posición en el complejo de Edipo, eso sí puede llevar años. Miriam dice, muchas gracias. A ti, Miriam. Manuel Díaz, ¿puede surgir un cáncer por motivos psíquicos? Sí. Bueno, de hecho siempre hay un motivo psíquico para el cáncer. Siempre para que haya una enfermedad física grave como el cáncer, el SIDA, el infarto de miocardio. Siempre hubo antes una depresión psíquica. De hecho, los expertos dicen que antes de cualquier enfermedad orgánica hubo una depresión psíquica. La depresión psíquica llevó a la depresión del sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico, el de defensas del cuerpo, es el sistema que más está tocado por lo psíquico. Cualquier cambio emocional, cualquier cosa que nos afecte emocionalmente, afecta también a nuestro sistema inmune y se deprime. ¿Que se deprime qué quiere decir? Lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Personas inmunodeprimidas. Quiere decir que
su sistema de defensas del cuerpo no puede contraatacar a los agentes infecciosos que llegan desde fuera, desde el exterior del cuerpo, por una parte, pero que tampoco puede contraatacar a las células mutadas que se producen todos los días en nuestro organismo. Mutaciones en las células mal formadas, se producen siempre, pero nuestro sistema inmunológico está preparado para eliminarlas. Se las come o las propias células se autodestruyen, ¿vale? La apoptosis celular, que llamamos. Pero cuando el sistema inmunológico está deprimido, porque el sujeto está deprimido, o porque ¿no? Hay algo psíquico que está tocando el sistema inmune, que lo está afectando, entonces esas células tumorales empiezan a proliferar, y a proliferar, y a proliferar. No ha habido nadie que las frene, no tienen límites, no tienen freno, y aparece un fenómeno que se llama la locura celular. Es decir, esas células mutadas empiezan a reproducir rápidamente, y entonces eso es lo que forma un tumor cancerígeno. ¿Veis cómo tiene una base física, una producción psíquica? Es que estamos implicados. No es posible hablar de ser humano sin tener en cuenta lo psíquico. No es posible hablar del cuerpo sin tener en cuenta la pulsión. Es que está tocado por el psiquismo también. Carlos, ¿en qué consiste la naturaleza genuina del estado en el interior del ello, por la cualidad del inconsciente, y en el interior del yo, por la del preconsciente? ¿Y en qué consiste el Bueno, muy bien, Carlos, veo que quieres ir al tema de la clase, ¿verdad? Sí, vamos con ello. Ahora vamos a hablar de eso. Justo, muy bien, por enfocar. Eugenio Alonso dice, se calculan ya con encefalogramas, entre otros exámenes electroestimulantes, y ha habido psicoanalistas en usar estos medidores de ondas alfa, beta, base de estímulo visual como auditivos. Bueno, si hay gente que se preocupa mucho de eso. Eugenio, Jung era médico y analista. Bueno, pero Freud también. Nosotros seguimos a Freud, no a Jung. Jung era psicoanalista hasta cierto punto y luego se desvió un poquito. No aceptó el tema de la pulsión de muerte, no le gustó mucho. Y Freud era médico neurólogo. ¿Vale? Hizo además se anticipó a muchos descubrimientos que después hizo la medicina. Y también, por supuesto, al descubrimiento del aparato psíquico. Jung fue discípulo de Freud durante un tiempo, pero después se distanció porque empezó a negar algunos conceptos fundamentales del psicoanálisis. Y David, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, siguiendo la pregunta de Carlos, vamos a seguir por el tema de las cualidades psíquicas. Entonces, ahora vamos a diferenciar qué es eso de las cualidades psíquicas. Todos sabéis lo que es lo consciente, porque lo consciente todo el mundo lo conoce, ¿no? Lacan sí, Lacan es un discípulo de Freud y además nunca conoció a Freud, pero en un momento donde toda la psicoanálisis se había desviado, era la escuela inglesa, la referencia, Melanie Klein, se habían desviado de Freud, Lacan apareció en escena con muchísima fuerza y dijo, hay que volver a Freud. Y todos los seminarios de Lacan y todos los escritos de Lacan se basan en la obra de Freud y era para que todo el mundo, toda la comunidad psicoanalítica volviera a Freud. Por eso nosotros en Grupo Cero, nuestro recorrido estudiamos a Freud, a Lacan y a Menasa, que es el camino del psicoanálisis, ¿no? Bueno, todos sabéis lo que es lo consciente. Lo consciente lo sabemos por el habla cotidiana, ¿no? Todo el mundo sabe lo consciente. Pero todo lo psíquico restante que no es lo consciente es lo inconsciente, ¿vale? Pero vamos a hacer una división, porque no todo lo inconsciente tiene la misma cualidad o el carácter. Hay algunos contenidos de lo inconsciente que pueden llegar a la conciencia, que pueden pasar a la conciencia, y esto es lo que llamamos lo preconsciente, ¿no? Son contenidos que no están en la conciencia permanentemente, pero que si hacemos un esfuerzo podemos recordarlos, pueden acceder a nuestra conciencia. Así que esto nos muestra que la conciencia realmente tiene un estado fugaz, temporal. Hay veces que hay cosas que son conscientes, pero luego desaparecen de la conciencia, se olvidan. Y si uno hace un esfuerzo, lo puede recordar, ¿vale? Es decir, hay contenidos que son preconscientes y con un esfuerzo de atención pasan a la conciencia, ¿vale? Lo que hay en la conciencia lo es solamente por un instante. La conciencia tiene una capacidad limitada,
Entonces, si los contenidos están en la conciencia durante mucho tiempo, se colapsa la capacidad de percibir nuevos contenidos. Por eso están en la conciencia un instante y después desaparecen. La conciencia tiene una capacidad muy limitada. Es un órgano de la percepción más, como cualquier otro órgano perceptual. Y no solamente percibe hacia afuera, hacia el exterior del aparato, los estímulos que nos llegan del mundo, sino que también tiene capacidad para percibir hacia adentro del aparato psíquico. Es decir, otros estímulos que provienen de nuestra vida psíquica interior. Por ejemplo, recuerdos, sensaciones, emociones, fantasías. Todo eso también son estímulos psíquicos que actúan desde el interior de nuestro aparato. Entonces, hay determinados contenidos que pueden pasar fácilmente a la conciencia y esos los llamamos preconscientes, pero después hay otros contenidos psíquicos que no pueden jamás acceder a la conciencia y a esos los llamamos inconscientes. ¿Vale? Entonces, ya diferenciamos tres cualidades de los procesos psíquicos. Hay procesos psíquicos conscientes, hay procesos psíquicos preconscientes y hay procesos psíquicos inconscientes. Bueno, tampoco es una diferenciación total, absoluta, en el sentido, ni permanente, en el sentido de que hay contenidos que pueden ser preconscientes y se hacen conscientes, sin nuestra intervención, ¿no? Y hay contenidos que pueden ser preconscientes y hacerse inconscientes, por medio de intervención también de procesos psíquicos. ¿Vale? Y también eso nos ha hecho darnos cuenta de esa fuerza de la resistencia que hay en nuestro aparato psíquico, cuando a través del psicoanálisis y los esfuerzos analíticos tratamos de aproximarnos a lo inconsciente, se pone de manifiesto también la fuerza de la resistencia, es decir, que en nosotros hay una fuerza para no saber de lo inconsciente. Dice Dulce, no existe eso de autoconsciente. Autoconsciente no existe. Bueno, entonces en el esfuerzo analítico, en el trabajo analítico, ¿qué hacemos? Ayudamos al prójimo, a otra persona, a acercarse desde sus percepciones, ¿no?, hasta el proceso inconsciente. Desde sus percepciones, que siempre van a tener muchísimas lagunas, porque lo que percibimos de la realidad es una ínfima parte de la realidad exterior y de la realidad interior. Es muy pequeñito y además siempre fragmentada esa información. Y entonces el trabajo analítico nos va a ayudar, partiendo de esas percepciones, de la percepción del exterior o de la percepción de nuestros propios procesos interiores, de nuestro recuerdo. Por ejemplo, un recuerdo es algo fragmentario, no es exactamente lo que pasó, ya está modificado, está transformado, es encubridor de otra cosa, pero es lo que nosotros percibimos, el recuerdo. Entonces partimos de ahí para llegar a lo inconsciente. Ese es el trabajo analítico. Bueno, hasta ese momento el material se encontrará en su mente en dos versiones. Una en la reconstrucción consciente que acaba de recibir la conciencia y otra en su estado inconsciente original. Siempre van a estar esas dos versiones. Aunque nosotros percibamos en la conciencia algo, eso va a estar, la originalidad de eso está en el inconsciente y además tiene otra forma diferente a lo que nosotros percibimos. ¿Vale? Entonces ahí vienen nuestros esfuerzos psicoanalíticos para lograr que lo inconsciente pueda pueda ser consciente para el sujeto, es decir, lograr el autoconocimiento de eso inconsciente. Pero para eso hay que ponerle palabras y la persona no le puede poner palabras a esa parte inconsciente de su personalidad. Entonces ahí viene el psicoanálisis con su construcción teórica, con su construcción conceptual para poder interpretar el inconsciente de esa persona, de fulano de tal. ¿Vale?
como el mito de la caverna. Bueno, el mito de la caverna es platónico. El psicoanálisis hemos dicho que subvierte. No es exactamente el mito de la caverna, ¿no? Porque es más bien el complejo de Edipo, es más bien el resultado del complejo de Edipo en esa persona, la posición edípica. Bueno, entonces nuestros esfuerzos logran que ese inconsciente se haga consciente para el sujeto, coincidiendo ambas versiones, esas dos versiones que había hasta ese momento, en una sola. Y la cantidad de esfuerzo que necesitamos para eso pues va a depender también del grado de resistencia contra la concienciación, contra el autoconocimiento. Bueno, pero eso que hacemos en el análisis, con trabajo, a veces ocurre de manera espontánea en la persona, es decir, que los contenidos inconscientes aparecen en su conciencia, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en los estados psicóticos. Es como que lo inconsciente se ha apoderado de la conciencia y el psicótico va a la realidad a imponer sus deseos inconscientes y construye una realidad diferente. ¿Vale? Entonces, también de eso deducimos que existan ciertas resistencias en el aparato psíquico es una condición para la normalidad, es una condición para la salud mental. Todo lo que está en el aparato psíquico es normal y es necesario, no tiene connotaciones negativas. La resistencia, la represión, todo eso está en el aparato porque se necesita para la salud mental. Pero el problema aparece cuando, por un tema de cantidad, cuando la cantidad de resistencia es muy grande o de represión, ¿veis? Es una cosa de cantidad, porque todo lo que está en el aparato es necesario que esté. También vemos que, por ejemplo, en el estado de dormir se produce una reducción de las resistencias y esto es lo que consigue, lo que permite que los contenidos inconscientes puedan manifestarse en mayor medida durante el sueño y puedan dar lugar a la formación de los sueños. Aunque cuando nos despertamos esas resistencias vuelven a aumentar y lo que pasa en nuestra conciencia es solamente una pequeña parte fragmentada y deformada de lo que son los procesos inconscientes o los deseos inconscientes. Por eso después hay que interpretar el sueño, hay que analizarlo y hay que ver qué contenido inconsciente es el que se estaba expresando en ese sueño. ¿Vale? Y a la inversa, contenidos preconscientes pueden sustraerse por un tiempo a nuestro alcance, a pesar de ser preconscientes, pueden quedar bloqueados por resistencia, como es el caso de los olvidos fugaces, cuando uno se olvida de algo que sabía, ¿no? Y ahí vemos que y no puede acceder a ello, ¿no? Me he olvidado y no me acuerdo, y no me acuerdo, y no me acuerdo, y por más que lo intente no se acuerda. Pero después deja de pensar en eso y a los 2 o 3 días aparece en su conciencia ese contenido que buscaba. Bueno, pues eso también es efecto de la resistencia. O en el chiste también, que es un pensamiento preconsciente que puede volver transitoriamente al estado inconsciente, ¿no? En el chiste se levanta una resistencia, pero temporalmente, después vuelve a caer. Uno se ríe, entiende la burla que se está haciendo en el chiste, ¿no? Pero después vuelve a caer de nuevo la resistencia. No hubo transformación del sujeto. Veremos que una reversión parecida de contenidos o procesos preconscientes al estado inconsciente va a desempeñar un papel importantísimo también en la causación de los trastornos neuróticos. Los trastornos neuróticos era algo que estaba preconsciente y se reprime, se hace inconsciente, ¿no? Como por ejemplo sucede en la histeria. Bueno, vemos entonces cómo vamos hablando de las cualidades psíquicas. Por aquí hay varias preguntas. ¿Cómo tiene el psicoanálisis la seguridad de que al interpretar un sueño establece de manera correcta las asociaciones de la cadena de significantes? Bueno, es que el psicoanálisis eso no lo hace, eso lo hace el soñante. Es el que asocia libremente y el que va marcando, es el que va mostrando cómo en su mente se van asociando las cadenas significantes. El psicoanalista solo escucha y va siguiendo las cadenas significantes que va marcando la asociación libre del paciente. En todo caso, el psicoanálisis, cuando ya tiene información suficiente con todas esas cadenas significantes, interpreta
Cuando tiene todo el material para hacer la interpretación, hace la interpretación. Y la interpretación siempre va a abrir una nueva cadena asociativa que la persona por sí misma no podía abrir. Estaba cerrada esa puerta en su mente. Pero con todo lo que ha aportado y todo lo que ha dicho, el psicoanálisis hace una interpretación y abre nuevas vías asociativas. ¿Vale? Jeremy, ¿es conveniente escribir los sueños al despertarse o es contraproducente? Como quieras. Cuando decís neurótico, ¿es una generalización o la neurosis en sí? Bueno, la neurosis en sí. Las diferentes neurosis que existen, ¿no? Para la producción de la neurosis se sigue un camino, para la producción de la psicosis, bueno, otro camino. El conductismo influye en la psicología de un paciente en ver la realidad de un hecho fundamental y básico. El conductismo influye en la psicología de un paciente en ver la realidad. No sé si influye en la psicología de un paciente, la verdad, el conductismo. Bueno, algo ayuda ya que una persona vaya a hablar con un psicólogo, por lo menos no es su papá y su mamá, habla con una persona diferente, fuera de la familia. Pero tampoco sé si le deja mucho hablar. Y bueno, y las actuaciones que se hacen a nivel de conducta, pues pueden influenciar a nivel de conducta, a ese nivel de fenomenología, pero no transforma el psiquismo de esa persona. Eugenio, ¿o todas las patologías se derivan de la neurosis? Todas las patologías tienen que ver, nacen en lo inconsciente, nacen de la posición edípica, de cómo se posiciona la persona en el complejo de Edipo. Origen, causación psíquica inconsciente. Es cierto también que de la normalidad a la neurosis hay un límite muy delgado, ¿no? Muy difuso, es decir, que se puede pasar por un tema de cantidad, se pasa de la normalidad a la neurosis, y después también entre la neurosis y la psicosis hay también un límite difuso, es decir, que una neurosis exagerada lleva a la psicosis. Es una cosa de cantidad. Karina, ¿se puede decir que hasta no psicoanalizarse no sabemos quiénes somos, lo que realmente deseamos y a dónde queremos ir? Y efectivamente. Sin duda hay que ser valiente. Bueno, sí, es una valentía conocerse y responsabilizarse de las cosas que le pasan a uno, no echar siempre la culpa al mundo, a los demás, a papá, a mamá, a los hermanos, no, al jefe. Es responsabilizarse de la vida de uno y tomar las riendas en la transformación. ¿A dónde quiero ir? Primero conocerse y después transformarse, ¿no? Lo que pasa es que en el psicoanálisis se producen a la par los dos procesos, autoconocimiento y autotransformación. A medida que te vas conociendo, pues vas cambiando, ¿no? Bueno, entonces, el proceso de que algo se haga consciente va a estar vinculado, ante todo, a las percepciones de nuestros órganos sensoriales, que reciben, como hemos dicho, del mundo exterior. Y que proceden, y cómo hacemos esa percepción, ¿no? Para la consideración topográfica que habíamos visto, es un fenómeno que va a ocurrir en la capa cortical más periférica del yo. El yo es el que está en contacto con la realidad exterior, la parte más periférica. Pero, como decíamos, también tenemos informaciones provenientes desde nuestro interior, de nuestro aparato psíquico y de nuestro cuerpo. Veíamos como el concepto de pulsión es un concepto límite entre lo somático y lo anímico. Es decir, que nos llegan sensaciones de nuestro cuerpo que también tenemos que elaborar, trabajar psíquicamente. Todo estímulo, provenga del exterior o del interior, tiene que pasar por una elaboración física y una elaboración psíquica. Sensaciones que ejercen sobre nuestra vida psíquica una influencia incluso más fuerte que las percepciones exteriores. Y en determinadas circunstancias los propios órganos sensoriales también transmiten sensaciones. Por ejemplo, sensaciones dolorosas que nos llegan del interior del cuerpo, ¿no? Además de sus percepciones específicas. Pero ya que estas sensaciones, ¿no? También emanan de los órganos terminales, o sea, vamos a diferenciar entre las percepciones y las sensaciones, que también emanan de los órganos terminales de nuestro cuerpo. Vamos a concebir incluso a los órganos de nuestro cuerpo como prolongaciones, como apéndices de la capa cortical. Son prolongaciones de nuestra capa cortical del yo, ¿no? Decíamos, el yo, hemos dicho en otros cursos, es corpóreo.
El yo es corpóreo, tiene una distribución corporal. Entonces, la única diferencia residiría en que el propio cuerpo reemplaza al mundo exterior para los órganos terminales de las sensaciones y de las impresiones internas. ¿Vale? Nuestros órganos van a ser como los órganos perceptuales de cara al exterior, pero de cara al interior del cuerpo y del aparato. Esos serían procesos conscientes de la periferia del yo. Todos los demás son inconscientes para el yo. Bueno, esto podría ser también incluso válido para los animales, pero ¿cuál es la principal diferencia en el hombre, en el ser humano? Pues que además se añade una complicación más. ¿Y cuál es la principal complicación del ser humano? Que habla. Que además de todo eso tiene el lenguaje. Es función del lenguaje esa complicación. El lenguaje, ¿qué es lo que hace? Es que conecta los contenidos yoicos con los restos némicos de las percepciones visuales y particularmente de las percepciones acústicas de las palabras. Es decir, se complejiza todo mucho más. Y debido a eso, la periferia perceptiva de la capa cortical también va a ser estimulada desde el interior del aparato, por procesos internos como restos ideativos, secuencias de representaciones que pueden hacerse conscientes siendo necesario un mecanismo particular del aparato psíquico que se tiene que poner en marcha para poder discriminar si algo que llega a la capa cortical, ¿no?, de percepción proviene del interior del aparato o proviene del exterior del aparato. Si una idea que uno ha tenido es algo que es una idea de uno o es algo que viene de la realidad. Bueno, a ese proceso que nos sirve para discernir se le llama prueba de realidad. Y es algo que hace el aparato psíquico, ¿no? Con eso lo que sucede es que ha caducado una ecuación que hacía el aparato, que era percepción igual a mundo real, a realidad del exterior, ¿no? El aparato psíquico hay un momento en que todo lo que percibe considera que es real, que proviene del exterior, pero a partir de que empieza a hacer prueba de realidad puede discernir si algo viene del exterior o si ha cometido un error, ¿no?, y ha atribuido que algo viene del exterior y en realidad viene del interior del aparato, ¿no?, como ocurre en el sueño, ¿no? Uno está soñando y dice, no, esto estoy soñando, esto no está pasando en la realidad, ¿no? Lo puede diferenciar. Y hay patologías en las que la persona, precisamente, el problema es que no puede diferenciar si proviene del interior o del exterior del aparato, como sucede en las alucinaciones, ¿no? Es una idea que está percibiendo, pero la percibe como proveniente, como si viniera desde fuera. ¿De acuerdo? ¿Qué son los restos némicos? Los restos némicos son los recuerdos que tenemos, restos en la memoria. Miguel dice, ¿a qué fenómeno se debe el soñar teniendo sexo con una persona desconocida? Hay que interpretarlo. Hay que interpretar para ti ese sueño qué significa, porque para cada persona puede significar una cosa distinta. Pero la próxima clase vamos a hablar de los sueños. Si yo digo que alguien es familionario, dice Manuel, ¿en qué medida influyen los fonemas compartidos en la interpretación y en qué medida el sentido asociado de tales dos palabras en un contexto particular? Hombre, familionario es un ejemplo clásico de Freud de la interpretación de los sueños. Ahí viene todo el análisis para ese sueño, ¿no? ¿Qué significaba? ¿Cómo se interpreta? No, la interpretación de los sueños no aparece en psicopatología de la vida cotidiana y es un chiste familionario, ¿no? Ahí os remito a ese texto. Manuel, léete en psicopatología de la vida cotidiana el análisis de familionario. Pero de nuevo, es para esa persona en concreto. El psicoanálisis no es algo general que porque uno sueña eso para todo el mundo significa eso. No. La persona tiene que hablar sobre su sueño y ver para él qué significa. No es como las claves de los sueños. Esos libros donde uno abre y dice, si has soñado con un caballo, esto significa tal. No. El psicoanálisis
es un trabajo mucho más científico, ¿vale? Es la ciencia que se ocupa de la interpretación del inconsciente. No va a ser tan fácil ni va a ser igual para todo el mundo. Cada persona va a tener que someter a análisis su sueño. Y eso requiere un trabajo, tiene que asociar libremente todo lo que se le ocurre a lo largo del sueño, sobre ese sueño, asociar libremente y con ese material vamos a poder interpretar el deseo inconsciente de esa persona. Bueno, seguimos. Para finalizar, ¿vale? Que nos queda 2 minutos. Entonces, el interior del yo, que comprende el interior todos esos procesos cogitativos, cognitivos o intelectivos, tiene una cualidad preconsciente, ¿vale? Esta es una característica privativa del yo, o sea, lo que está en contacto con la conciencia y puede hacerse consciente es el yo, es preconsciente. Pero la conexión con los restos némicos, con la memoria, no es solamente una cosa que esté de mano del preconsciente, ¿vale? Pues es independiente de aquel, aunque la condición del lenguaje permite suponer certeramente la índole preconsciente de un proceso. Es decir, si se puede poner en palabras, podemos considerar que era preconsciente. El estado preconsciente está caracterizado de una parte por su accesibilidad a la conciencia, como hemos dicho, y de otra parte porque está conectado con los restos verbales, está conectado con palabras. ¿Vale? Prueba de ello es que grandes partes del yo son preconscientes y también algunas partes del superyo. Hay una parte del superyo que es preconsciente, es decir, que está asociado con palabras, esas frases que te decían, papá, no, esto no se hace, eso es malo, está asociado con palabras, pero también el yo tiene el superyo una gran parte inconsciente y el yo también tiene una gran parte inconsciente. No todo es preconsciente en el yo o en el superyo. Lo inconsciente es, por otra parte, la única cualidad dominante en el ello. El ello no tiene ninguna parte preconsciente, el ello es todo inconsciente. El ello hay que interpretarlo todo, y hay partes del ello que ni siquiera se pueden interpretar, es lo desconocido, que ni siquiera el psicoanálisis se ocupa de ello, ¿no? El psicoanálisis se va a ocupar de una parte concreta del ello que va a ser el inconsciente reprimido, que tiene que ver con toda la cuestión, la formulación edípica y con todo lo que tuvimos que reprimir para hacernos humanos, para hacernos sujetos del lenguaje, para hacernos sujetos sociales. El ello y lo inconsciente están íntimamente ligados, como el yo y lo preconsciente. Si hiciéramos un repaso a la historia evolutiva del individuo y de su aparato psíquico, nos permite comprobar una importante distinción en el ello, ¿no? Originalmente, en el aparato psíquico todo era ello, todo era inconsciente para el niño, ¿no? Después, dentro del ello, se va a diferenciar, se va a desarrollar una instancia que es el yo por influencia del mundo exterior, ¿no? Y entonces del ello se desprende el yo, que está conectado con la realidad exterior. Y durante esa evolución, ciertos contenidos del ello pasaron a ser preconscientes, pasaron a ser parte del yo, mientras que otros permanecieron en el ello, totalmente inconscientes, formando lo que va a ser el núcleo del ello, que es difícilmente accesible a la conciencia, que para acceder a eso tenemos que utilizar el psicoanálisis. Pero durante ese desarrollo, el joven y débil yo muchas veces tuvo que de nuevo hacer ese proceso de desplazar a lo inconsciente ciertos contenidos que ya estaban incorporados en el yo. Bueno, pues eso es lo que llamamos el inconsciente reprimido, es decir, ciertos contenidos que se incorporaron en el yo, pero que después tuvieron que volver a abandonarse a lo inconsciente. ¿Por qué? Porque no procedían, porque no eran adecuados, porque estaban prohibidos. Y también hizo lo mismo con muchos contenidos que procediendo del exterior podrían haberse incorporado al yo, pero se juzgaron como inadecuados. Bueno, pues también pasaron a formar parte del inconsciente reprimido, fijaos. O dejaron huella en el ello, no en el yo. ¿Vale? Así, de esta manera podemos diferenciar en el ello dos tipos de contenidos éllicos.
que podríamos decir, ¿no? Uno, que sería el acervo innato, es decir, todo aquello que quedó en el ello cuando se produjo la división del yo en el aparato, y todos aquellos otros contenidos que se fueron formando parte del ello a medida que se va desarrollando el yo. A medida que se fue desarrollando el yo, pero que se juzgaron inadecuados esos contenidos para el yo, también esos fueron pasando a formar parte del ello. ¿Vale? Bueno, y entonces, ¿en qué se diferencia fundamentalmente entonces el ello del yo? ¿No? Bueno, y aquí tenemos que recurrir a la energía psíquica, a la energía nerviosa, ¿no? Esa energía que todavía tampoco sabemos, sigue siendo muy oculta para el ser humano de dónde procede, ¿no? Esa energía que es necesaria para la vida, ¿vale? Que podemos comparar incluso a otras formas energéticas, otras formas de energía, pero es la energía que a nosotros nos hace vivir. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el yo y el ello? Tenemos que apelar a esa energía para poder diferenciar entre los dos, porque en esa energía vamos a diferenciar entre lo que sería la energía libre y la energía catectizada, la energía ligada, ¿vale? Entonces, hay una parte de esa energía que podemos decir que es libremente móvil, que se mueve libremente. Y esa energía libremente móvil, sin catectizar, sin estar ligada, es la energía del ello, ¿vale? Mientras que hablamos de otra energía que está ligada, catectizada, hablamos de las catexis, de las hipercatexis de los contenidos, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hay energía que se liga a palabras, que se liga a representaciones, ¿no? Y entonces la persona puede hablar de eso, lo puede poner en palabras, ¿vale? Esa es la energía ligada a palabras, la energía catectizada. Y esa es la energía del preconsciente, del yo. De tal forma que podemos diferenciar en el aparato psíquico entre procesos primarios, que son procesos de energía del ello, del inconsciente, que no están ligados a palabras, energía libre, y procesos secundarios, procesos del preconsciente, donde la energía ya está ligada a palabras, catectizada. Y los dos procesos, primario y secundario, se producen en paralelo en nuestro aparato psíquico. Y esto nos permite también comprender cómo hay veces que la energía, ¿no?, libre del ello, bueno, para hacerse energía ligada a palabras, requiere del proceso analítico. Es decir, la interpretación va a ser ese puente que nos permite ponerle palabras a la energía libre del ello, a lo que estaba en ese momento como energía libre, esos deseos inconscientes que estaban en movimiento buscando una representación a la que asociarse. Bueno, pues la interpretación psicoanalítica le va a poner palabras. Por eso se pueden hacer preconscientes esos contenidos, ligados a palabras, ¿vale? Autoconocimiento. Bueno. Vamos a ver qué preguntas hay. Pero digo los fonemas, por lo del lenguaje. Sí, efectivamente, Manuel. El chiste trabaja con el lenguaje, el síntoma incluso trabaja con el lenguaje, los sueños trabajan con el lenguaje. Son los mismos procesos psíquicos. Los procesos psíquicos son los mismos que los procesos del lenguaje, las operaciones psíquicas, condensación y desplazamiento, ¿no? ¿Viste ahí los fonemas que hace? Familionario, hace una condensación de dos palabras. Lo mismo hace el psiquismo, tanto para la producción de síntomas como para la producción de sueños. Dice Diego, tienes un ser muy lindo. Gracias, Diego. Paqui Robles. ¿Cuál es la energía con la que se sublima? Inconsciente, ¿no?
proceso secundario, pero siempre hay proceso primario, porque también cuando escribes el poema lo tienes que poner en palabras, están interviniendo los dos, secundario y primario, en todo lo que hacemos están interviniendo los dos, en todo lo que decimos hay proceso secundario y proceso primario. Es un error pensar que el inconsciente está en una profundidad, no, el inconsciente está en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos hay proceso primario y proceso secundario, está sobredeterminando. ¿El ello y el inconsciente es lo mismo? Bueno, el inconsciente y el ello están íntimamente ligados, como dice aquí Freud. El ello es todo inconsciente. No hay preconsciente en el ello, no hay consciente, es todo inconsciente el ello. Pero también hay super yo inconsciente y hay yo inconsciente, o sea que tampoco es lo mismo el ello y el inconsciente. Es una cualidad de lo psíquico, lo inconsciente. ¿No? Lo psíquico puede ser consciente, puede ser preconsciente o puede ser inconsciente. La mayor parte de lo psíquico es inconsciente. El ello es todo inconsciente, el super yo tiene una parte inconsciente y el yo tiene una parte inconsciente. ¿Vale? No es lo mismo. Una cosa es la topografía, ¿no? La topología, ello, yo, super yo, y otra cosa es la cualidad de lo psíquico, preconsciente, consciente o inconsciente. Son cosas distintas, ¿vale? Es lo que estamos tratando de mostrar hoy en esta clase, que estamos hablando de las cualidades de lo psíquico. Jeremy dice, ¿funciona la PNL o es solo propaganda? No voy a entrar en la PNL, yo creo que hay muchas técnicas de estas que trabajan con lo psíquico sin conocer lo psíquico, y eso tiene pues sus riesgos. Yo creo que cualquier profesional que intente trabajar con el material psíquico tiene que estudiar psicoanálisis, tiene que estudiar cómo funciona el aparato psíquico, si no, no puedes trabajar con lo psíquico. Y lo que sé es que hay muchas técnicas breves que intentan abreviar, que intentan venderte la felicidad sin trabajo, que intentan venderte las cosas rápidas, que toman algo del psicoanálisis, una parcialidad, y sobre eso montan toda una técnica sin tener en cuenta toda la complejidad del aparato psíquico. Todos ustedes saben que los seres humanos somos muy complejos, que la mente es muy compleja. Por lo tanto, no se puede trabajar con cuestiones parciales o con la simplicidad, ¿no? Que para que uno quiere hacer cosas serias en su vida, transformaciones serias, transformaciones verdaderas, bueno, entonces requiere un trabajo. El trabajo es categoría fundamental del psicoanálisis. Sin trabajo no se puede hacer nada de verdad. ¿Ama o te enfermas? Dice Freud. Dice Diego. Claro. De hecho, hay enfermedades muy graves donde hay una gran incapacidad para amar de la persona, como por ejemplo en la melancolía. Miriam, vale, muchísimas gracias. Paqui dice PNL, claro, haciendo un chiste, ¿no? Del pene, la falta de... Claro, exacto. Y Jeremy, ok, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Virginia, excelente conferencia, por tus respuestas y por tu paciencia. Hasta la semana próxima. Muchísimas gracias a todos. Hemos llegado al final de la clase de hoy, pero en la próxima clase vamos a hablar del ejemplo de los sueños, cómo esto lo vamos a ver representado, ese funcionamiento del aparato psíquico utilizando el sueño como producto prototípico del inconsciente. Así que no os la perdáis. Será el próximo martes a la misma hora. Claro, Paqui, muy bien. Muy bien el chiste. Pronto, a lo largo del día de hoy, va a estar este vídeo ya subido a YouTube, y además vamos a tener el evento para la próxima semana para que pinchéis en participar, y así pues os llegará el aviso para todos. Gracias a todos. Es un enorme placer para mí. Y si alguien quiere contactar personalmente conmigo para comenzar su psicoanálisis, podéis encontrarme en la página www.virginiavaldominos.com. Vais a encontrar todas las formas de contactar conmigo. Gracias, besos y hasta la próxima semana. Y nos vemos el jueves en la conferencia. Muy bien, Karina. Jueves a las 21 horas, hora española, conferencia de psicoanálisis gratuita también para todos. Os invito.